Antes de adentrarnos en la impactante evidencia y las verdades ocultas, tómate un momento para ver este breve pero poderoso clip. Lo que Mel Gibson dice aquí dejó sin palabras incluso a Joe Rogan, y podría cambiar la forma en que ves todo. Fue azotado y golpeado, herido en la cabeza con espinas, en las manos y en los pies y por los azotes. Su peinado coincidía con estilos del primer siglo. Los pólenes encontrados en la tela procedían de esa misma región. Además, la tela estaba tejida según un patrón típico del siglo I. Lo que acaban de ver fue un momento poderoso de Mel Gibson en The Joe Rogan Experience. En ese breve intercambio, Gibson insinúa verdades que van mucho más allá de la opinión. Desafían la historia, la ciencia y las creencias mismas. Ahora entremos en la historia completa y descubramos los impactantes detalles detrás de lo que reveló. Mel Gibson reveló algo en vivo en el podcast The Joe Rogan Experience. Incluso el entrevistador quedó atónito por la declaración que hizo. La persona de la imagen parece haber sido golpeada y azotada y tiene signos visibles de flagelación y heridas de espinas en manos y pies. Es un peinado del siglo I. La tela contiene polen de esa zona. Además, el tejido del tejido es característico del primer siglo. Si miras atentamente, puedes ver la imagen de las monedas de Tiberio encima de los ojos, según otro famoso arqueólogo mío que tradujo La Pasión al arameo. En este vídeo verás por qué los comentarios de Gibson fueron más que una simple opinión. Voy a mostrarles algunos hechos secretos que las pruebas más recientes han descubierto, evidencia que ha sido ignorada durante años y paralelos notablemente precisos con las historias bíblicas. Saldrás de esta película con la incómoda convicción de que o la sábana santa es genuina o la historia humana en su conjunto debe ser reescrita si crees que has visto todo lo que hay que saber al respecto. Después de examinar la sangre, el polen, las marcas e incluso el destello de luz que creó la imagen en la tela, concluiré ofreciendo la explicación más racional y horrorosa que se les ha ocurrido a los expertos. El final de esto realmente te dejará en estado de shock. Antes de continuar, necesito tu ayuda. Suscríbete al canal y deja un me gusta a continuación. Fue necesario mucho esfuerzo e investigación en profundidad para hacer este vídeo. Esta pequeña acción nos beneficia y garantiza que más personas que necesitan acceder a esta información vean la película. Dicho esto, vayamos directo al tema. Mel Gibson, conocido por su apasionado tratamiento de temas históricos y teológicos, expresó su total creencia en la legitimidad de este tejido milenario. Lo hizo con tanta fuerza que incluso causó impresión en otros que no creen que este artefacto exista. Aunque Gibson no es un científico, ha trabajado en proyectos cinematográficos que requieren un estudio meticuloso de los acontecimientos bíblicos y mantiene sólidas relaciones con eruditos e historiadores religiosos. Sus declaraciones tienen peso, particularmente cuando revela que descubrió investigaciones que apuntaban a evidencia casi indiscutible durante discusiones detrás de escena. Se despierta la curiosidad. ¿Qué tiene de especial esta tela que despierta el interés de personas que de otro modo no pensarían en este tema? La perspectiva de Gibson tiene elementos tanto de religión como de razón. Explica claramente que no es solo un artefacto y que la investigación científica en curso apoya la idea de que la sábana santa es, de hecho, la misma tela que cubrió el cadáver de Jesucristo. Esta afirmación genera misterio porque, a pesar de varios intentos de la ciencia por refutar la reliquia, cada nuevo análisis produce información que nadie puede explicar. Gibson está seguro de que es una indicación auténtica de lo que ocurrió después de la crucifixión. También analiza evidencia que se ajusta a las narrativas del Evangelio, como manchas de sangre y señales que muestran heridas.
En teoría, ningún falsificador medieval podría haber replicado estas características, y mucho menos en una época tan alejada de cualquier tecnología sofisticada, razón por la cual muchas personas encuentran esto sorprendente. Algunas personas pueden preguntarse si Mel Gibson no está simplemente intentando generar controversia. Después de leer los testimonios de profesionales vinculados a programas de investigación como el proyecto STORP, dice estar aún más convencido. Este equipo lo integraron expertos de renombre internacional con vínculos en campos como la física nuclear, la medicina, la NASA y otros. Descubrieron pistas que se corresponden con textos bíblicos y pruebas científicas de que la sábana santa se originó durante la época de Jesús. Las escrituras describen el sudario y los lienzos que se usaron para cubrir el cadáver de Jesús después de su crucifixión. Las actividades de José de Arimatea, quien pidió a Pilato el cadáver de Jesús y lo enterró en una tumba nueva que le pertenecía, se destacan en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Mateo 27, 59, 60 afirma que José sacó el cadáver, lo cubrió con un lienzo nuevo y lo colocó en su tumba recién construida que había excavado en la roca. Además, las acciones de Nicodemo y José de Arimatea se describen en el Evangelio de Juan. De acuerdo con las costumbres funerarias judías, cubrieron el cadáver de Jesús con lienzos y especias, Juan 19:40. Es importante tener en cuenta que la sábana santa de Turín es una pieza de lino que habría sido utilizada después de la crucifixión y mide alrededor de 4:36 por 10 metros. En la imagen impresa en la tela se muestra a un hombre con heridas similares a las de la ejecución detallada en los textos sagrados. El lado derecho del pecho tiene una entrada por donde penetró la lanza del soldado romano. Las muñecas y los pies tienen marcas donde habrían estado los clavos, y hay indicios evidentes de que la persona fue coronada de espinas. Los historiadores son conscientes de que se trataba de una extraña humillación descrita en las escrituras bíblicas en relación con Jesús, más que una costumbre para los que fueron crucificados. La curiosidad se ve aún más aumentada por el enigma del polen. Esta sección despierta interés y ha sido objeto de varios trabajos académicos. Se identificaron tipos de polen que están relacionados con plantas que están extintas o, al menos, no presentes en lugares distintos de aquellos donde residió Jesús. Según los investigadores, una gran parte de este polen es característico de la zona de Palestina y se cree que tiene unos 2.000 años de antigüedad. Estos elementos diminutos, como el polen de plantas extintas, nunca podrían haber sido añadidos por alguien que intentara falsificar la tela en los años 1300 o 1400. El examen de las marcas en los ojos del hombre del sudario es otro aspecto que pone en duda el escepticismo. Se encontraron rastros que se asemejan a monedas sobre los ojos del difunto antes de su entierro, de acuerdo con las prácticas judías. El aspecto más horroroso es que estas marcas provienen de monedas acuñadas durante el reinado de Poncio Pilato, lo que está en consonancia con la costumbre de la época. Es un movimiento histórico poderoso, ya que no solo se alinea con la tradición local, sino también con el día exacto de la crucifixión de Jesús. Al mencionar esto, Gibson plantea la cuestión de cómo, particularmente en una época anterior a la tecnología moderna, se podía fabricar un detalle tan fino. Además, el problema del tipo de sangre plantea preocupaciones inesperadas. La sangre descubierta en la tela es, después de todo, AB+, el mismo tipo de sangre que se encontró en el milagro del anciano, cuando el vino se transformó en sangre y la hostia en carne. Dado que ambas situaciones indican una relación clara con el cuerpo de Cristo, los creyentes ven esto como una identificación sorprendente. Según Gibson, parece haber una fuerza que impulsa los acontecimientos que rodean la sábana santa, ya que tal sincronicidad no parece ser el resultado de pura casualidad.
En esta misma imagen se pueden encontrar historias como la de los 40 científicos de todo el mundo que llegaron a una conclusión sorprendente después de realizar una investigación exhaustiva. Mel Gibson señala que muchos de estos eruditos ni siquiera eran cristianos practicantes, pero fueron persuadidos por la fuerza de la evidencia, concluyendo que la resurrección real y física de Jesús de Nazaret es, sin duda, la mejor explicación para los hechos físicos, químicos, médicos e históricos. Así lo cita el Dr. de Morala, de la empresa de tecnología nuclear. Todavía hay quienes tienen dudas, pero yo les pregunto, ¿qué tipo de suceso podría convencer incluso a los científicos escépticos de que algo trascendente realmente ocurrió y que los textos bíblicos son exactos, como lo han confirmado muchos que antes tenían dudas? Cuando se habla de la sábana santa, se hacen comentarios sobre sucesos que desafían toda explicación. La investigación científica confirma que no se trataba de una simple pintura ni del resultado de ninguna técnica de fabricación humana. Pruebas de infrarrojos y métodos creativos de fotografía han verificado que las formas del lino son tridimensionales. En 1898 se fotografió por primera vez la sábana santa. En el negativo de la foto se veía más información sobre el rostro impreso en la tela. Quienes vieron el resultado quedaron asombrados, ya que la claridad del negativo eclipsaba a la de la tela. Esto puede ser una indicación de algo digno de mención. Esta tela tiene una larga historia de supervivencia a pruebas en laboratorios, llamas, ebullición en aceite e interrogatorios. Surgió por primera vez en Francia en el siglo XIV, y luego fue transportado a Turín, donde se encuentra todavía hoy. Incluso después de haber sido expuesto al calor que derritió un relicario de plata y de haber sido alcanzado por el fuego al menos 2 veces, las marcas se mantuvieron cuando entró en contacto con el agua. Para comprobar si la figura desaparecía, en 1503 intentaron hervir la tela en aceite, pero fue en vano. La imagen no cambió. La Iglesia mantuvo su cautela durante mucho tiempo, apoyando constantemente los estudios sin prohibir directamente los experimentos que revelarían la verdad sobre la reliquia. El Papa Juan Pablo II, por ejemplo, dijo que la Iglesia quería que especialistas hicieran investigaciones imparciales, pero carecía de la experiencia científica para tomar la decisión final. Los papas anteriores adoptaron la misma posición. Cuando Juan XXVIII vio la sábana santa, dijo: «El dedo de Dios está aquí», una muestra de poderosa autoridad espiritual que reflejaba la creencia de que la tela era más que un simple artefacto popular. Esa fascinación se reaviva con la discusión de Mel Gibson sobre la sábana santa en el podcast The Joe Rogan Experience. Numerosas personas que antes no habían prestado mucha atención a los detalles, ahora se sienten inspiradas a aprender más sobre los hallazgos científicos de la tela. El actor y director reafirma con seguridad que existen décadas de pruebas, respaldadas por pruebas, testimonios e investigaciones interdisciplinarias. Aunque no quiere forzar su opinión, deja claro que, en su opinión, la evidencia es esencialmente indiscutible y que este artefacto histórico respalda la historia que la Biblia cuenta sobre el Nuevo Testamento. En la época de Jesús, la crucifixión se consideraba una representación del colmo de la humillación, y el cadáver del condenado probablemente terminaría en una fosa común. Pero ese lino pudo usarse debido a las actividades de José de Arimatea, que incluían pedirle a Pilato el cadáver de Jesús y ponerlo en una tumba. La sábana santa misma ni siquiera existiría para ser estudiada sin esto. Gibson enfatiza la importancia de este valiente individuo que desafió a las autoridades para darle a Jesús un fin respetable, a pesar de que el Imperio Romano lo veía como un criminal político. Según algunas leyendas, la sábana santa se mantuvo oculta de forma segura durante los primeros 3 siglos porque la gente temía que fuera destruida durante las persecuciones cristianas.
Referencias más específicas a su existencia no surgieron hasta el siglo VI, lo que dio lugar a declaraciones de tropas que pudieron haber visto la obra de arte. Luego regresó a Francia en el siglo XI. Ha habido esfuerzos para socavar y validar el artefacto en cada una de estas fases. Algunos no tuvieron éxito, mientras que otros tuvieron resultados fascinantes. La prueba de datación por carbono 14 de 1988 fue una de ellas, posiblemente la más polémica. Según este examen, la tela fue datada como medieval, es decir, tenía alrededor de 700 años. La declaración tocó la fibra sensible como si fuera la evidencia inequívoca de fraude, pero investigaciones posteriores revelaron una serie de problemas con el diseño de la prueba. En primer lugar, el tamaño de la muestra era pequeño, solo 7 centímetros, aunque una muestra de 70 centímetros habría sido perfecta. En segundo lugar, la concentración de carbono 14 se vio directamente afectada por la experiencia de la tela con al menos 3 incendios: hervir en aceite, remojar y parchar. Los resultados pueden verse distorsionados por tales variables, particularmente cuando se trabaja con material tan antiguo. Como resultado, muchos científicos llegaron a la conclusión de que esta prueba era inadmisible como juicio. De hecho, la mayoría de las demás pruebas sugieren un origen mucho más antiguo, como ha demostrado el tiempo. Gibson también recuerda la historia del soldado romano Longinus, herido en el costado de Jesús. Posteriormente, este soldado se convirtió al cristianismo y se convirtió en mártir. Es una historia convincente que te hace pensar en cómo alguien que anteriormente estaba en contra de Jesús puede haber sido influenciado por lo que vio. No es diferente de lo que les ocurrió a varios científicos que pensaron que la tela tenía algo especial durante su análisis. Este cambio de perspectiva muestra cuántas creencias fundamentales de la gente se ven impactadas por un examen honesto de las características de la sábana santa. Además de los problemas técnicos, la tela tiene características como marcas de un flagrum romano que provocó graves cortes en todo el cuerpo. Se arrancaron partes de la barba, el cartílago nasal parecía fracturado, las cejas estaban hinchadas y la cantidad de golpes en las costillas coincidía con la agonía detallada en los evangelios, lo que permite una conexión clara con la historia bíblica. Desde el peso sobre los hombros hasta las caídas al suelo donde se mezclaba tierra, sangre y sufrimiento, parece que este tejido estuvo presente en cada recodo del llamado Camino al Calvario. Al hablar de molestias, se descubrió que las uñas habían perforado el llamado espacio de Destot, lo que provocó que el pulgar retrocediera hacia la palma. Nadie en el siglo XI habría sabido fabricar este detalle con tanta precisión y causaba una agonía insoportable. En los pies, un solo clavo conectaba el pie izquierdo y el derecho, y fueron necesarios muchos golpes de martillo para penetrar los aproximadamente 45 kilogramos de madera dura. Sin embargo, según los textos bíblicos, Jesús tuvo el valor de dirigirse al buen ladrón. Esto da una idea de la enorme magnitud de esta angustia, que se refleja en el propio cuadro del lienzo. Las historias del Evangelio se apoyan en todo esto. Mel Gibson subraya que la destacada recopilación de pruebas respalda la convicción en la realidad de este sudario y que no se trata solo de una colección de historias. La sábana santa de Turín no va a desaparecer pronto, a pesar de lo que algunos puedan pensar. Las decididas declaraciones de Mel Gibson solo sirven para subrayar este punto. Independientemente de las propias creencias, encuentra en este objeto una representación tangible del sacrificio y la resurrección que la humanidad debe honrar. Es difícil negar que este tejido tiene componentes científicos e históricos que pueden desafiar explicaciones fáciles, todo sin ir en contra de los evangelios, que siempre han descrito en detalle lo que ahora se reconoce en los azotes, las marcas y los contornos de la sangre en el tejido.
Sin embargo, personas de todas las religiones, incluso aquellos que dicen ser ateos, están fascinadas por la sábana santa. Los piadosos continúan reverenciando y los científicos continúan sus estudios. En cada etapa surgen justificaciones más sólidas para el valor real de este objeto. Además, es indicativo que a pesar de una extensa investigación, no se ha formado ningún acuerdo en contra de los relatos del Evangelio. Por el contrario, los hallazgos parecen respaldar las narrativas históricas. Pocas reliquias históricas despiertan tanto interés y debate en un universo de millones. El hecho de que ningún otro supuesto tejido funerario tenga tantas cualidades convergentes solo sirve para realzar esta atmósfera de singularidad. Existen textiles y trozos de tela antiguos de diferentes civilizaciones, pero ninguno tiene el mismo grado de detalle o coincidencia cultural, geográfica e histórica. Desafía las explicaciones comunes y ha llamado la atención de estudiosos de la arqueología bíblica, la teología, las ciencias forenses y otros campos. Mel Gibson dice que no quiere crear teorías de conspiración. Afirma que solo quiere crear conciencia sobre lo que ya se ha encontrado. Algunos lo elogian y afirman que arroja luz sobre un tema pertinente. Algunos, por otro lado, lo critican, diciendo que apoya una narrativa religiosa. Sin embargo, la sábana santa sigue siendo un legado físico que ha perdurado durante siglos y lleva la huella de algo que muchas personas consideran la evidencia más convincente de lo que leen en las Escrituras. Sin embargo, otros prefieren atenerse a la teoría de que se trata de un complejo invento de la Edad Media. Sin embargo, nadie puede explicar cómo se creó una imagen negativa con sangre que corresponde a un daño físico, un nivel de profundidad tridimensional y sin rastros de tinta. Es un objeto difícil de describir y para Gibson, todo se alinea con la creencia de que es, de hecho, la tela que recubrió el cadáver de Cristo hace unos 2.000 años. Al concluir sus comentarios, Gibson reafirma su creencia de que no existe conflicto entre religión y ciencia porque ambas pueden coexistir para ayudar a comprender un acontecimiento tan trascendental. Según él, este artefacto valida los relatos de quienes históricamente han posicionado la crucifixión y la resurrección como los principios principales del cristianismo. Además, incluso puede haber una verdadera conversión para las personas que realizan una investigación exhaustiva y seria, como fue el caso de los eruditos que al principio tenían dudas, pero finalmente llegaron a creer que esta pieza de lino encierra algo más significativo. Mel Gibson parece animar a las personas a considerar posibilidades más allá de los mitos en conversaciones informales. Transmite la autenticidad de la sábana santa con seguridad y sugiere que todos busquen la prueba por sí mismos en lugar de confiar en que la audiencia crea sin lugar a dudas. Muchas personas que leen los materiales oficiales del proyecto de estudio se sorprenden al ver que el equipo era variado, tenía una variedad de opiniones y llegó a conclusiones similares. La combinación de elementos complementarios, relatos bíblicos, evidencia arqueológica y análisis de laboratorio, que apuntan todos de la misma manera, es, en última instancia, lo que le da fuerza a la sábana santa. Aunque no todos estarán de acuerdo, el tema es detallado y cada año se realizan nuevas investigaciones sobre este tema. Gibson despierta el interés del público por el misterio, la maravilla, la autoridad y la identidad, impulsándolos a considerar el significado del cristianismo y el posible significado de un elemento tan consistente con la pasión de Cristo. Pide a la gente que examine los datos, que incluyen polen de animales extintos, monedas de la época de Pilato, marcas que son consistentes con los evangelios y los hallazgos de científicos distinguidos. Por supuesto, no quiere imponer nada. Resulta difícil explicar todo esto en la otra dirección.
La mecánica de la generación de imágenes todavía desafía la explicación científica, y es posible que nunca lo haga, ya que esto podría ser un indicio de algo más que simple materialismo. Muchas personas que examinan la sábana santa desde un punto de vista religioso también sostienen esa creencia. No hay señales de que esta discusión vaya a terminar. Para algunos, la sábana santa es un valioso artefacto histórico, mientras que para otros es un recordatorio físico de la crucifixión y la resurrección. En cualquier caso, sigue inspirando y provocando reflexión. Esto se vuelve mucho más relevante al saber que Mel Gibson, que tiene una larga trayectoria en la investigación de obras de teatro bíblicas, no solo cree en ellas, sino que también expresa esta creencia en público con tanto fervor. Después de todo, esta es la marca de lo que muchos consideran la evidencia más evidente de lo que dicen las Escrituras. Que lo acepten o no depende de cada individuo, pero conocer estos hechos, respaldados por una figura reconocida mundialmente, despierta una curiosidad que pocas cosas pueden saciar. Gibson continúa afirmando que se trata de una realidad constante y no solo de una creencia. La credibilidad, los hechos científicos y la historia sagrada a menudo se combinan para crear un conjunto incuestionable de información que influye incluso en las personas más escépticas. Es muy recomendable que vea este vídeo tal como aparece en su pantalla. En él, retrato el otro lado de la muerte de Cristo que no se muestra en libros ni películas. Nos vemos en el próximo vídeo.